¿Y si las bendiciones te estuvieran buscando? Mira lo que sucedió. Suscríbete a nuestro canal para ver más historias como esta. Dale me gusta y activa las notificaciones para tener nuestras historias más recientes. La historia comienza en una época de incertidumbre, cuando el pueblo de Israel se encuentra en una encrucijada importante. Después de haber sido liberados de la esclavitud en Egipto y haber vagado por el desierto durante años, finalmente están a las puertas de la tierra prometida. Pero en ese momento crucial, Dios les da un mensaje claro, una promesa que cambiaría sus vidas para siempre. En Deuteronomio 28, Dios se dirige a su pueblo a través de Moisés, dejándoles una poderosa advertencia, pero también una maravillosa promesa. Les dice que si obedecen su palabra, si siguen fielmente sus mandamientos y caminan en sus caminos, algo asombroso sucederá. No tendrán que luchar por las bendiciones o esforzarse más allá de lo que ya han hecho. No será necesario correr detrás de lo que desean o anhelan. En lugar de eso, Dios les promete algo casi impensable: todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán por haber obedecido al Señor tu Dios. Imagina por un momento lo que significa esa promesa. No se trata de una simple sugerencia de que las cosas mejorarán si haces lo correcto. Es mucho más que eso. Es una declaración directa de que las bendiciones no solo llegarán eventualmente, sino que te buscarán activamente, te encontrarán donde quiera que estés. Este es un pacto inquebrantable entre Dios y su pueblo, una promesa de que su favor no se limita a lo que puedes ver o tocar en el presente, sino que está en constante movimiento hacia ti, siempre listo para alcanzarte. El versículo central de esta promesa tiene un poder inmenso: todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. No es una cuestión de si llegarán o no. Es una certeza. Es una verdad divina que no se puede negar. Dios asegura que, al vivir en obediencia, su favor y bendiciones no solo estarán a tu alcance, sino que estarán en movimiento hacia ti, como una corriente que no puede detenerse. Aquí, el espectador puede comenzar a preguntarse: ¿qué significa vivir en obediencia? ¿Cómo puede uno experimentar esta promesa en su vida? Y, lo más importante, ¿qué bendiciones están destinadas a alcanzarnos si seguimos el camino que Dios ha establecido? A medida que estas preguntas empiezan a resonar en la mente del espectador, la historia está solo comenzando. Este es el punto de partida para entender cómo la obediencia a Dios puede abrir puertas que antes parecían cerradas. La promesa es clara: las bendiciones te están buscando. Pero, ¿cómo se verá esa búsqueda en la vida real? ¿Cómo impactará cada aspecto de tu existencia? Lo que sigue es un viaje que llevará al protagonista a descubrir la verdad de esta promesa. Nuestro protagonista, David, es un hombre común que, como muchos, ha pasado gran parte de su vida intentando hacer lo correcto. A lo largo de los años, ha trabajado arduamente, siempre esforzándose por ser justo en sus acciones, amable con los demás y fiel a Dios. Sin embargo, en este momento de su vida, David se siente atrapado en un ciclo interminable de esfuerzo sin recompensa. Cada día parece más difícil que el anterior, y a pesar de todo su empeño, siente que las bendiciones de Dios están fuera de su alcance, como si algo lo detuviera. David ha llegado a un punto crucial. Los problemas familiares lo abruman, tensiones con su esposa, desafíos con sus hijos, y un trabajo que parece estancado. No es que él haya perdido la fe, pero la esperanza de ver algún cambio positivo comienza a desvanecerse. En su corazón, comienza a hacerse una pregunta que lo inquieta profundamente: ¿y si las promesas de Dios no son para mí? A pesar de su devoción, de haber intentado vivir según los principios que le fueron enseñados desde pequeño, las bendiciones parecen elusivas. La realidad de su vida diaria no refleja la promesa que él tantas veces ha leído en las Escrituras. Y eso lo hace dudar. Este conflicto interno lo consume. Se pregunta si ha fallado en algo, si tal vez no ha sido lo suficientemente obediente o si hay algún error en su vida que está impidiendo que las bendiciones lleguen hasta él. A menudo se encuentra reflexionando en silencio, tratando de entender por qué, si ha hecho todo lo que Dios pide, todavía siente que está solo en su lucha. El vacío que siente no es solo material, sino espiritual. Las bendiciones que él busca no son solo económicas, sino una paz, una sensación de que Dios está con él en cada paso. Una noche, después de un día particularmente difícil, David sale al patio de su casa y mira al cielo. Las estrellas brillan, inmóviles en el vasto firmamento. Mientras contempla la inmensidad del cielo, se siente pequeño, insignificante. En su mente, surge una pregunta que no ha podido dejar de lado: ¿por qué no me alcanzan las bendiciones? ¿Qué estoy haciendo mal? La desesperanza se ha convertido en una sombra que lo sigue,
y aunque su fe en Dios no ha desaparecido, empieza a tambalearse. En ese momento, algo dentro de él lo impulsa a orar. No es una oración larga ni elocuente, sino una súplica honesta desde lo más profundo de su ser. Dios, he intentado seguirte, obedecerte, pero no entiendo por qué las bendiciones que prometiste parecen tan lejanas, ¿acaso no son para mí? Es una oración cargada de duda, pero también de un anhelo profundo de respuesta. Es en este punto donde la historia de David conecta con muchos de nosotros. Todos hemos estado en ese lugar donde nos preguntamos si las promesas de Dios realmente son para nosotros. Nos esforzamos, intentamos hacer lo correcto, pero cuando las bendiciones no llegan en el tiempo o la forma que esperamos, la duda se infiltra. Y es aquí donde la historia de David empieza a resonar con el espectador, pues ese sentimiento de búsqueda y de vacío es algo que muchos han experimentado. Lo que David aún no sabe es que las bendiciones que tanto anhela están más cerca de lo que él imagina. La promesa de Deuteronomio 28:2 sigue siendo tan real para él como lo fue para el pueblo de Israel. Pero para descubrirlo, David tendrá que dar un paso más allá en su fe y en su obediencia y estar dispuesto a ver las bendiciones de Dios de una manera que nunca había considerado antes. Después de aquella noche en la que David derramó su corazón ante Dios bajo el manto de estrellas, algo dentro de él cambió. Aunque no obtuvo una respuesta inmediata o una señal milagrosa, sintió una pequeña chispa de paz, como si Dios le hubiera escuchado. Sin embargo, los días que siguieron fueron tan desafiantes como antes. Los problemas con su familia seguían presentes, el trabajo continuaba estancado, y su situación financiera no mejoraba. Aún así, algo era distinto, David comenzaba a ver las cosas de una manera diferente. Un día, enfrentó un desafío que pondría a prueba su fe como nunca antes. En su trabajo, una situación complicada lo colocó en una posición difícil. Un proyecto importante estaba en riesgo, y su jefe le insinuó que la única forma de salvarlo sería tomando un atajo, algo que David sabía que no era ético. La presión era intensa. Si el proyecto fracasaba, la empresa podría sufrir grandes pérdidas, y peor aún, David podría perder su trabajo. David sabía que la decisión no era solo sobre un proyecto o su empleo. Este era un momento decisivo, un punto en el que tendría que elegir entre obedecer sus principios y la voluntad de Dios o sucumbir a la tentación de la salida fácil. Recordó las palabras del versículo en Deuteronomio 28:2, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán por haber obedecido al Señor tu Dios. Estas palabras resonaron en su mente como un eco profundo. La promesa estaba ahí, pero requería algo de él, obediencia, incluso cuando la obediencia era difícil. David pasó la noche en oración. Sabía lo que tenía que hacer, pero el miedo lo paralizaba. ¿Y si perdía su trabajo? ¿Qué pasaría con su familia? A pesar de todo, una voz interior le recordaba que Dios lo había traído hasta ese momento y que su promesa seguía siendo verdadera. No se trataba de la facilidad de la situación, sino de la fe que él tuviera para atravesarla. David recordó algo que había aprendido en la iglesia: la obediencia no siempre tiene recompensas inmediatas, pero las bendiciones de Dios siempre llegan en su tiempo. A la mañana siguiente, con el corazón acelerado pero decidido, David habló con su jefe. Le explicó que no podía comprometer sus principios y que, aunque entendía la presión, no podía tomar un atajo que comprometiera su integridad. Sabía que podría perderlo todo con esas palabras, pero las dijo de todas formas, con la convicción de que estaba haciendo lo correcto. Era su momento de obedecer, sin importar las consecuencias. Lo que siguió fue sorprendente. En lugar de ser despedido, su jefe lo miró en silencio por unos momentos y luego, inesperadamente, lo elogió por su honestidad. Le dijo que admiraba su integridad, algo que no veía muy a menudo en el mundo corporativo. No solo mantuvo su trabajo, sino que fue ascendido a un puesto con mayor responsabilidad y, junto con ello, llegó una mejora económica que David no había anticipado. En ese momento, David se dio cuenta de algo profundamente significativo: las bendiciones no siempre llegan en la forma que uno espera. A veces, el acto de obedecer a Dios, aunque difícil, es el primer paso para que su favor te alcance. Y tal como lo decía el versículo, David no tuvo que perseguir esas bendiciones. Por haber obedecido, ellas lo alcanzaron. Este fue el momento decisivo en su vida. No se trataba solo de una promoción o de una mejora financiera. Lo más importante fue que David entendió que la obediencia, aunque desafiante, es la puerta hacia las verdaderas bendiciones. Desde ese día, su confianza en la promesa de Dios se renovó y su vida comenzó a transformarse de una manera que jamás habría imaginado.
Tras tomar la decisión de obedecer a Dios y mantenerse firme en sus principios, David comenzó a notar cambios sutiles pero significativos en su vida. No fue como si de repente todo se resolviera mágicamente, pero había una paz interior que antes no tenía. Esa paz no provenía de su trabajo o de la mejora económica, sino de saber que había tomado la decisión correcta. Por primera vez en mucho tiempo, David sintió que, a pesar de las dificultades, no estaba solo en su camino. Era como si su acto de fe hubiese abierto una puerta invisible que permitía que las bendiciones de Dios comenzaran a fluir en su vida. Una de las primeras bendiciones que notó no fue material, sino emocional. Las tensiones en su hogar, que parecían haber llegado a un punto de ruptura, comenzaron a suavizarse. Sin haberse dado cuenta, su comportamiento más calmado y su nueva paz interior empezaron a afectar positivamente a su esposa y a sus hijos. Las discusiones constantes se convirtieron en conversaciones más amables, y donde antes había frustración, ahora surgía una atmósfera de comprensión y apoyo. David se dio cuenta de que su obediencia a Dios no solo estaba abriendo las puertas para él, sino también para su familia. Era como si esas bendiciones que se le habían prometido comenzaran a irradiar a los que estaban cerca de él. En su trabajo, a pesar de la dificultad de la situación que había enfrentado, las cosas también comenzaron a mejorar. La decisión de ser íntegro y obedecer a Dios no solo le había traído una promoción inesperada, sino que también cambió la manera en que sus compañeros lo veían. Lo empezaron a respetar más, no solo por su desempeño, sino por su firmeza y sus principios. Poco a poco, David comenzó a ser visto como un líder, alguien confiable en quien otros podían apoyarse. Nuevas oportunidades se presentaron, y aunque no todas eran inmediatas, él ya no sentía la necesidad de ir tras ellas. Sabía que, si seguía obedeciendo y confiando en Dios, las bendiciones lo encontrarían, tal como había prometido el versículo. Más allá de lo material, David también experimentó una transformación espiritual. Donde antes había incertidumbre y dudas, ahora había una fe renovada. Comenzó a pasar más tiempo en oración, no pidiendo cosas, sino agradeciendo por lo que ya tenía. Su relación con Dios se profundizó, y fue en esa intimidad con Él donde empezó a comprender que las bendiciones no siempre se manifestaban de la manera que uno esperaba. A veces, la mayor bendición era la paz y la confianza que Dios le daba, sabiendo que, sin importar las circunstancias, Él estaba al control. A medida que los días y las semanas pasaban, las bendiciones continuaron alcanzándolo. No siempre eran grandes o visibles para otros, pero David las sentía en lo más profundo de su ser. En pequeños momentos, como una conversación positiva con un colega, una mejora en la salud de un familiar, o simplemente la sensación de estar en el lugar correcto en el momento correcto, David entendió que las bendiciones de Dios no siempre llegan en forma de grandes milagros. A veces, son pequeños destellos de su amor y cuidado que, sumados, transforman la vida entera. Lo más sorprendente fue que, a medida que David continuaba obedeciendo y viviendo de acuerdo con los mandatos de Dios, las bendiciones parecían perseguirlo. Ya no se trataba de esfuerzos humanos o de lo que él podía hacer para obtenerlas. Dios estaba obrando en su vida de una manera en la que las bendiciones llegaban a él sin necesidad de buscarlas activamente. Era como si, con cada paso que daba en obediencia, esas bendiciones lo alcanzaran, una tras otra, tal como lo prometía Deuteronomio 28:2. David comenzó a ver que la obediencia no era solo una carga o un deber, sino una puerta abierta a la plenitud y al favor de Dios. Cada pequeño acto de fe que realizaba desencadenaba un flujo de bendiciones que, aunque no siempre eran inmediatas o visibles, eran innegables. En su vida personal, en su hogar, en su trabajo y en su relación con Dios, las bendiciones lo seguían y lo abrazaban, tal como Dios había prometido. A medida que pasaba el tiempo, David comenzó a notar cómo, de manera constante y sin esfuerzo propio, las bendiciones de Dios lo rodeaban. Lo que en un principio eran pequeños cambios que surgieron después de su acto de obediencia, ahora se habían convertido en algo mucho mayor. David podía ver claramente la mano de Dios en cada aspecto de su vida, desde lo más grande hasta lo más pequeño. Había alcanzado un punto donde las bendiciones no solo lo estaban tocando, sino que lo estaban abrazando por completo. Todo lo que había pasado, cada desafío que había enfrentado, ahora tenía un nuevo sentido. Una tarde, mientras estaba en casa disfrutando de una cena en familia, David tuvo un momento de profunda reflexión. El ambiente en su hogar era completamente diferente a lo que había sido unos meses atrás. Las tensiones con su esposa habían desaparecido, y donde antes había discusiones y distanciamiento, ahora había risas, comprensión y amor.
Sus hijos, que antes parecían tan distantes, ahora compartían momentos con él, sintiéndose más conectados como familia. Mientras observaba las sonrisas en sus rostros, David sintió una calidez en su corazón que no había experimentado en mucho tiempo. No era solo felicidad, era una paz profunda y una sensación abrumadora de gratitud. Fue en ese momento cuando todo encajó, la promesa de Dios se había cumplido. David se dio cuenta de que todo lo que había ocurrido a su favor era el resultado directo de su decisión de obedecer a Dios en medio de la dificultad. El versículo que tantas veces había leído en Deuteronomio 28:12 estaba cumpliendo ante sus ojos. Todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán por haber obedecido al Señor tu Dios. Ya no eran solo palabras en un antiguo texto sagrado. Era una realidad viva que él estaba experimentando en carne propia. Las bendiciones no lo habían eludido, sino que lo habían alcanzado de maneras que nunca imaginó. En su trabajo, no solo había sido promovido, sino que nuevas puertas se habían abierto para él. Proyectos más grandes, con más responsabilidad, lo pusieron en una posición que jamás había esperado alcanzar tan pronto. Sin embargo, lo más impactante no fue el éxito profesional o el crecimiento económico, sino la manera en que todo parecía alinearse a la perfección. Era como si cada paso que daba fuera guiado por una mano invisible, la mano de Dios. Las cosas que antes parecían imposibles ahora sucedían con fluidez, como si el camino se despejara frente a él. Pero las bendiciones no se limitaron a lo material o lo profesional. David también experimentó una restauración interior. Esa paz que había sentido en los primeros días después de su acto de obediencia ahora era constante. Ya no sentía la ansiedad o el vacío que lo habían acompañado durante tanto tiempo. En su lugar, había una confianza inquebrantable en que Dios estaba a su lado, guiando cada aspecto de su vida. Esa confianza no dependía de las circunstancias, sino de la certeza de que había sido fiel y Dios había cumplido su promesa. El clímax de la historia de David llegó en un momento de profunda oración y gratitud. Mientras reflexionaba sobre todo lo que había sucedido, se arrodilló en silencio en su habitación y en medio de sus pensamientos, una sensación de gratitud inundó su corazón. Con lágrimas en los ojos, David reconoció que todo lo que tenía, todo lo que había logrado, no era producto de su propio esfuerzo o suerte. Era la gracia de Dios, manifestada a través de su obediencia. El sentimiento de estar rodeado por el favor de Dios era tan abrumador que David no pudo evitar llorar. No eran lágrimas de tristeza, sino de gratitud, por haber sido testigo de la fidelidad de Dios en su vida. Al levantarse de esa oración, David entendió que las bendiciones de Dios no siempre son inmediatas, pero siempre llegan. No siempre en la forma que uno espera, pero siempre en el momento perfecto. Y lo más importante, las bendiciones de Dios no son solo algo que se recibe, son algo que te alcanza, te rodea y te transforma. David era un hombre cambiado, y ahora comprendía plenamente el poder de obedecer a Dios, sabiendo que sus promesas son verdaderas y que, cuando caminamos en su voluntad, las bendiciones no solo llegan, nos alcanzan y nos abrazan. David, al mirar hacia atrás, se dio cuenta de algo profundo: las bendiciones de Dios no siempre llegan como uno las espera, ni en el momento que uno las anticipa. Su experiencia personal le había mostrado que, a menudo, las bendiciones vienen envueltas en desafíos y pruebas, pero la clave estaba en permanecer fiel a Dios en todo momento. No se trataba solo de recibir cosas materiales o soluciones rápidas a los problemas, sino de confiar en el proceso de Dios, aun cuando no se ve el resultado de inmediato. En su reflexión, David entendió que la obediencia a Dios no es solo una obligación o una carga, sino una oportunidad para abrirse al flujo de su favor. Las bendiciones que finalmente lo alcanzaron no eran solo las promociones en el trabajo o la restauración de su familia, sino la paz interior, la confianza en Dios y el sentido de propósito que ahora tenía en su vida. Todo aquello que había anhelado y más le llegó, pero no por sus propios esfuerzos, sino por su disposición a obedecer a Dios cuando las circunstancias eran difíciles y parecía que no había una recompensa visible. David se dio cuenta de que las bendiciones no siempre son inmediatas, pero siempre son seguras cuando seguimos la voluntad de Dios. Al obedecer a Dios, incluso en los momentos en que parece más difícil, Él había abierto las puertas para que su gracia y favor entraran en cada aspecto de su vida. Lo que una vez pareció una lucha sin fin se había convertido en un testimonio de la fidelidad de Dios. El mensaje central que David quería compartir con los demás era claro: cuando obedeces a Dios, estás plantando semillas de bendición que tarde o temprano germinarán.
Puede que no lo veas en el momento, puede que te enfrentes a dudas y desafíos, pero la promesa de Dios es inmutable. Todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán por haber obedecido al Señor tu Dios. Deuteronomio 28, 2. Y cuando esas bendiciones te alcanzan, lo hacen de maneras que jamás habrías imaginado. David quería que su historia inspirara a otros a confiar en Dios de una manera más profunda. Sabía que muchas personas, como él, estaban enfrentando situaciones que parecían sin solución. Quizás estaban luchando con decisiones difíciles, enfrentando obstáculos en sus trabajos, relaciones rotas o incluso problemas de salud. Pero su mensaje para ellos era sencillo y directo: no te rindas. Sigue obedeciendo a Dios, incluso cuando parezca que nada está sucediendo. Él es fiel y su promesa es real. Las bendiciones que te están buscando te encontrarán, y cuando lo hagan, lo sabrás sin ninguna duda. En su último pensamiento, David quiso dejar una lección clara para el espectador: no siempre tenemos que ver el resultado inmediato de nuestra obediencia para confiar en que Dios está obrando. Muchas veces, las bendiciones más grandes vienen envueltas en el proceso de espera y en los pequeños pasos de fe que damos cada día. Así como él había aprendido, las bendiciones de Dios no requieren que las persigamos o que hagamos todo a la perfección. Lo único que Dios pide es que sigamos su voluntad, y cuando lo hacemos, las bendiciones nos alcanzarán sin esfuerzo de nuestra parte. El viaje de David se cerró con una profunda sensación de gratitud y una certeza que quería compartir con todos los que lo escucharan: Dios es fiel a su palabra. Si eliges obedecerle, su favor te alcanzará. No tienes que buscar las bendiciones desesperadamente, confía en que, en el momento perfecto, ellas te encontrarán. Y esa fue la mayor bendición que David recibió: una vida llena de propósito, guiada por la mano de Dios y rodeada por el favor que solo Él puede dar. Ahora que has escuchado la historia de David, es momento de reflexionar sobre tu propia vida. Te pregunto, ¿estás obedeciendo a Dios en cada área de tu vida? ¿Hay decisiones que estás posponiendo porque no ves una solución clara o porque temes lo que podría suceder si sigues su voluntad? A veces, la obediencia a Dios puede parecer difícil, especialmente cuando no vemos resultados inmediatos. Pero recuerda, Dios no te pide que lo entiendas todo, solo te pide que confíes en Él y que sigas sus mandamientos. Quiero que pienses por un momento en esas áreas de tu vida donde sientes que las bendiciones están lejos. ¿Es en tu trabajo? ¿Tu familia? ¿Tus relaciones personales? Quizás, como David, has estado luchando en silencio, preguntándote por qué las promesas de Dios no parecen cumplirse para ti. Pero la promesa sigue siendo la misma para todos nosotros: todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán por haber obedecido al Señor tu Dios. Deuteronomio 28, 2. No tienes que perseguir las bendiciones ni tratar de controlarlo todo. Dios ya ha prometido que, si sigues sus caminos, las bendiciones te encontrarán. Incluso en los momentos de duda, confía en que su plan es perfecto y que su tiempo es siempre el correcto. Te invito a que hoy, justo en este momento, hagas una pausa y te preguntes: ¿estoy confiando en Dios lo suficiente como para obedecerle sin cuestionar el resultado? ¿Estoy dejando que mis dudas o temores se interpongan en mi fe? Si tu respuesta es no, te animo a dar un paso de fe. Entrégale esas preocupaciones a Dios y decide obedecerle, aunque no veas el panorama completo. Puede ser algo tan simple como tomar una decisión correcta en tu trabajo o tan profundo como confiarle tus relaciones. Lo que sea que te esté impidiendo avanzar, hoy es el momento para entregárselo a Dios. Y si sientes que necesitas ayuda en este proceso, puedes cerrar este tiempo con una oración. Puedes decir algo como: Señor, hoy te entrego mis preocupaciones y mis dudas. Reconozco que he intentado hacer las cosas por mi cuenta, pero ahora quiero confiar plenamente en ti. Ayúdame a obedecerte en todas las áreas de mi vida, incluso cuando no entiendo el resultado. Sé que tus promesas son verdaderas y que, si sigo tu voluntad, las bendiciones me alcanzarán. Gracias por tu fidelidad y tu amor. En el nombre de Jesús, amén. Recuerda, la obediencia no siempre es fácil, pero es el camino hacia las bendiciones que Dios ha preparado para ti. Te invito a confiar más profundamente en sus promesas y a caminar con fe, sabiendo que las bendiciones te están buscando. No importa cuán lejos parezcan ahora, Dios siempre cumple su palabra. ¿Estás listo para dejar que esas bendiciones te alcancen? Suscríbete a nuestro canal para ver más historias como esta. Dale me gusta y activa las notificaciones para tener nuestras historias más recientes.